Los inventos de Corea que se adelantaron a su tiempo. Introducción. Durante siglos, cuando pensamos en grandes avances científicos, solemos imaginar las pirámides de Egipto, los filósofos de Grecia, las legiones romanas o los inventores europeos de la revolución industrial. Pero en el otro extremo del mundo, en la península de Corea, una civilización desarrollaba tecnologías que parecían imposibles para su época. Durante la dinastía Joseon, que gobernó Corea durante más de 500 años, los científicos e ingenieros crearon máquinas capaces de medir el tiempo automáticamente, instrumentos para estudiar las estrellas, herramientas para controlar el clima, barcos de guerra revolucionarios y armas que podían lanzar cientos de proyectiles en pocos segundos. Estos inventos no fueron simples curiosidades. Cambiaron la forma en la que el reino organizaba su agricultura, su administración, su ciencia y su defensa. Gran parte de este desarrollo ocurrió durante el reinado del rey Sejong el Grande, uno de los gobernantes más importantes de la historia coreana. Sejong comprendía que el conocimiento era una de las mayores fuentes de poder de un país. Por eso reunió a los mejores científicos, matemáticos, astrónomos e ingenieros de su tiempo para crear herramientas que mejoraran la vida de la población. Gracias a ese impulso nacieron algunos de los inventos más sorprendentes del siglo XV. En este viaje conoceremos 6 maravillas de la ingeniería coreana: el Hagyeongnu, un reloj de agua automático; el Hangbuilgu, un reloj solar para el pueblo; el Cheuguji, para medir la lluvia; el Oncheonui, una máquina astronómica celestial; el Geobuxeon, el famoso barco tortuga; y la Hwacha, una poderosa arma de lanzamiento múltiple. Cada uno de estos inventos demuestra algo importante: la ciencia no pertenece únicamente a una época o a un lugar concreto. Allí donde existen personas curiosas y decididas a resolver problemas, pueden surgir grandes avances. Nuestra historia comienza con una pregunta aparentemente sencilla: ¿cómo podía una civilización saber la hora exacta hace más de 500 años? La respuesta llevó a los ingenieros coreanos a crear una máquina que parecía sacada de un cuento. Hagyeongnu, el reloj de agua automático. Hoy vivimos rodeados de relojes. Tenemos relojes en los teléfonos, ordenadores, coches e incluso en pequeños dispositivos que llevamos en la muñeca. Saber la hora exacta parece algo completamente normal. Pero durante gran parte de la historia humana, medir el tiempo con precisión fue uno de los mayores desafíos de la ciencia. Las antiguas civilizaciones utilizaban principalmente el movimiento del Sol. Los relojes solares permitían conocer la hora durante el día, pero tenían un gran problema: no funcionaban durante la noche ni cuando el cielo estaba cubierto de nubes. Por eso aparecieron los relojes de agua. El principio era sencillo: el agua caía lentamente de un recipiente a otro y el nivel alcanzado indicaba cuánto tiempo había pasado. Sin embargo, estos relojes necesitaban una persona que los vigilara constantemente. Había que controlar el flujo del agua, corregir errores y anunciar manualmente cada hora. Para un reino organizado como Joseon, esto era un problema. La corte real necesitaba coordinar reuniones, ceremonias, actividades militares y observaciones astronómicas con gran precisión. El rey Sejong quería crear algo diferente. No quería simplemente un reloj mejor. Quería una máquina capaz de funcionar completamente sola. Para conseguirlo contó con uno de los mayores genios de la ingeniería coreana, Hang Yeong-sil. Hang había nacido en una clase social baja, algo que en aquella época limitaba enormemente las oportunidades de una persona. Sin embargo, su habilidad para construir mecanismos sorprendió tanto que llegó a llamar la atención del propio rey. Sejong decidió darle una oportunidad y lo incorporó a los talleres científicos de la corte. Allí Hang comenzó a trabajar en una idea revolucionaria: un reloj automático controlado por agua. El resultado fue el Hagyeongnu, creado en el año 1434. Su funcionamiento era increíblemente avanzado. El agua descendía lentamente por varios recipientes conectados mediante tubos. A medida que el nivel del líquido aumentaba, unos flotadores subían y activaban un complejo sistema de palancas y contramesas. Ese movimiento liberaba pequeñas bolas metálicas que recorrían canales preparados con precisión. Cuando una bola llegaba al final del recorrido, golpeaba un mecanismo que activaba otra parte del reloj. Finalmente, el sistema hacía sonar campanas y tambores para anunciar la hora. Lo más impresionante era que todo ocurría automáticamente. Nadie tenía que empujar una pieza. Nadie tenía que tocar una bellota o una campana.
La propia máquina realizaba todo el proceso utilizando únicamente agua, gravedad y una compleja ingeniería mecánica. Para las personas del siglo XV, observar aquel mecanismo en funcionamiento debía parecer casi magia. Pero era ciencia. Era una demostración de que los ingenieros coreanos comprendían principios de física y mecánica a un nivel extraordinario. El Hagyeongnu no solo servía para conocer la hora. También representaba una idea más profunda, un gobierno que utilizaba la tecnología para organizar mejor la sociedad. Hangul-gu, el reloj solar del pueblo. Aunque el Hagyeongnu era una maravilla tecnológica, dependía de un complejo sistema hidráulico que estaba destinado principalmente a la corte real y a los altos funcionarios. Pero el rey Sejong tenía otro objetivo en mente, hacer que el conocimiento científico estuviera disponible para todos, no solo para los privilegiados. En una época donde la gran mayoría de la población trabajaba en la agricultura, conocer el paso del tiempo y las estaciones era algo vital. Los agricultores necesitaban saber exactamente cuándo plantar, cuándo cosechar y cómo organizar sus actividades diarias según los ciclos naturales del año. Para resolver esto nació el Hangul-gu. El Hangul-gu fue uno de los relojes solares más originales y eficientes de la historia mundial. A diferencia de muchos relojes solares tradicionales de Occidente o de China, que utilizaban una superficie plana con marcas complejas y difíciles de interpretar, el Hangul-gu tenía una forma curva, exactamente igual a un cuenco de bronce. Esta característica no era una simple elección estética. Su diseño semiesférico permitía representar a la perfección el movimiento del Sol a lo largo de la bóveda celeste. En el interior de esta superficie curva estaban grabadas líneas horizontales y verticales. Las líneas verticales indicaban las horas del día, mientras que las líneas horizontales señalaban las 24 divisiones estacionales del año. Una pequeña aguja alargada, llamada gnomon, proyectaba una sombra sobre estas marcas. Al observar la posición exacta de la punta de la sombra, cualquiera podía saber la hora y en qué época del año se encontraba. Lo verdaderamente sorprendente era su precisión geográfica. Los científicos de Joseon habían estudiado minuciosamente la latitud de la capital y adaptaron la inclinación de la aguja a la ubicación exacta de Corea. Pero el detalle más revolucionario del Hangul-gu fue su accesibilidad social. En el siglo XV, la mayor parte de la población coreana común no sabía leer los complejos caracteres chinos utilizados por la nobleza. Pensando en ellos, el rey Sejong ordenó que se dibujaran los 12 animales del zodiaco oriental junto a las líneas de las horas. Así, una persona que no sabía leer ni escribir podía mirar el reloj público y saber qué era la hora del tigre o la hora del caballo con solo ver la silueta del animal. El gobierno instaló estos relojes en las plazas y calles principales de las ciudades. Fue la primera vez en la historia de la región que la ciencia se colocaba en un espacio público para el beneficio directo de los ciudadanos comunes. Cheuguji Yoncheonui, el clima y las estrellas. Controlar el tiempo era solo el primer paso. Para un reino que dependía por completo de sus cultivos, el cielo dictaba la vida y la muerte. Las sequías prolongadas provocaban hambrunas catastróficas, mientras que las inundaciones destruían comunidades enteras. Ante esta incertidumbre, la dinastía Joseon decidió que la lluvia no debía ser un misterio, sino un dato científico medible. Así nació el Cheuguji en 1441, considerado el primer pluviómetro estandarizado del mundo. Antes de este invento, la cantidad de lluvia se medía de forma muy imprecisa, simplemente observando qué tan profundo se humedecía la tierra después de una tormenta. Obviamente, esto cambiaba según el tipo de suelo. El Cheuguji solucionó el problema con un diseño limpio y brillante, un cilindro de bronce colocado sobre una base de piedra compacta. Cuando llovía, el agua se acumulaba en el cilindro y los oficiales utilizaban una regla graduada oficial para medir el nivel exacto del agua. Lo revolucionario no fue solo el objeto, sino el sistema nacional que se creó a su alrededor. El rey ordenó enviar réplicas del Cheuguji a todas las provincias del reino. Cada vez que llovía, los funcionarios locales debían registrar la cantidad de agua y enviar un informe inmediato a la capital. Esto permitió al gobierno de Joseon recopilar una base de datos climática gigantesca. Con esta información, el rey podía predecir el éxito de las cosechas, planificar las reservas de alimentos del país y ajustar los impuestos de manera justa. Si una región sufría una sequía severa registrada por el Cheuguji, se le cobraban menos impuestos para evitar la ruina de los campesinos. Mientras el Cheuguji miraba hacia el suelo, otra máquina apuntaba directamente hacia el cosmos, el Oncheonui.
Este instrumento era una esfera armilar astronómica, un modelo mecánico del universo conocido. Estaba compuesto por una serie de anillos de bronce entrelazados que representaban el ecuador celeste, los trópicos y las trayectorias de los planetas. Lo que hacía único al Oncheon-Nui de Joseon es que estaba conectado directamente al mecanismo de un reloj de agua. Las ruedas dentadas internas hacían que la esfera girara de forma continua, imitando el movimiento real de la Tierra y los astros en tiempo real. Los astrónomos reales utilizaban el Oncheon-Nui para predecir eclipses solares y lunares con una precisión asombrosa. En aquella época, predecir un eclipse no era solo un logro científico, sino una prueba de que el rey estaba en armonía con el universo y bendecido para gobernar. Guacha, el poder de la pólvora múltiple. A pesar de todos estos avances sociales y científicos, la dinastía Joseon no vivía en un mundo pacífico. La península coreana se encontraba en una posición geopolítica peligrosa, constantemente amenazada por las incursiones de piratas jurchen desde el norte y fuerzas navales invasoras desde el sur. La supervivencia del reino dependía de su capacidad para defenderse, y como el ejército coreano solía ser numéricamente inferior a sus enemigos, tuvieron que compensar la falta de hombres con pura innovación tecnológica militar. La respuesta a esta amenaza fue una de las armas más temidas del siglo XV, la guacha. La palabra guacha se traduce literalmente como carro de fuego, y su apariencia era tan simple como aterradora. Consistía en una carreta de madera de 2 ruedas que sostenía una gran estructura central con forma de panal de abejas. Este panal contenía docenas de agujeros individuales, y en cada uno de ellos se colocaba un proyectil llamado singijeon. El singijeon no era una flecha común y corriente, era una flecha propulsada por cohetes de pólvora. Los ingenieros coreanos sujetaban un tubo de papel lleno de pólvora negra cerca de la punta de la flecha. Cuando se encendía la mecha principal de la guacha, el fuego se distribuía rápidamente a través de canales internos, encendiendo todos los cohetes casi al mismo tiempo. El resultado era un ataque devastador. Una sola guacha podía disparar entre 100 y 200 flechas de fuego en una sola descarga, cubriendo el cielo con una nube de humo negro y un rugido ensordecedor. Estas flechas tenían un alcance de más de 400 metros y, al caer sobre las líneas enemigas, no solo perforaban armaduras, sino que estallaban en llamas, causando quemaduras graves y sembrando el pánico absoluto entre los caballos y los soldados. La guacha funcionaba esencialmente como los sistemas modernos de lanzamiento múltiple de cohetes. Durante la gran invasión japonesa a finales del siglo XVI, en la famosa batalla de Aengju, un ejército coreano de apenas 3,000 soldados logró derrotar a una fuerza invasora de más de 30,000 hombres. El factor decisivo en esa victoria imposible fue el uso estratégico de las guachas colocadas en los muros de la fortaleza, que destrozaron las oleadas de ataque enemigas antes de que pudieran acercarse. Geobukseon, el revolucionario barco tortuga. Si la guacha dominaba el campo de batalla en tierra, el mar pertenecía a una de las embarcaciones militares más innovadoras e icónicas de la historia naval, el Geobukseon, mundialmente conocido como el barco tortuga. Aunque existían diseños previos, este barco fue perfeccionado y convertido en una leyenda indestructible por el famoso almirante Yi Sansin durante el siglo XVI. Los barcos de guerra tradicionales de la época dependían en gran medida del abordaje, los soldados saltaban de una cubierta a otra para luchar cuerpo a cuerpo con espadas. El barco tortuga fue diseñado específicamente para hacer que esa estrategia fuera completamente inútil. La característica más notable del Geobukseon era su cubierta superior, la cual estaba completamente cerrada y cubierta por un techo curvo de madera densa reforzada, simulando el caparazón de una tortuga. Sobre este caparazón, los ingenieros colocaron cientos de púas de hierro afiladas. Para camuflarlas, el techo se cubría a menudo con esteras de paja. Cuando los soldados enemigos intentaban saltar sobre el barco coreano para abordarlo, quedaban empalados instantáneamente por las púas ocultas. Además, el barco estaba diseñado para resistir los impactos de los cañones enemigos de la época gracias a la estructura curvada de su techo, que hacía que los proyectiles rebotaran. Pero el barco tortuga no solo tenía una defensa impenetrable, también era una plataforma de ataque feroz. En la proa de la embarcación se alzaba una gran cabeza de dragón tallada en madera. Esta cabeza no era un adorno decorativo. En su interior se instalaba un cañón que disparaba bolas de hierro o, en muchas ocasiones, quemaba una mezcla de azufre y alquitrán para lanzar densas cortinas de humo tóxico. Este humo cegaba a las tripulaciones enemigas y ocultaba los movimientos del barco tortuga en medio del caos de la batalla.
A lo largo de los costados y en la popa, el Geobuxeon contaba con múltiples puertos de tiro desde donde los artilleros disparaban cañones pesados en todas las direcciones. El barco era rápido, altamente maniobrable gracias a su combinación de remos y velas, y podía meterse directamente en el corazón de las flotas enemigas, disparando a quemarropa sin temor a ser capturado. El almirante Yi Sansin utilizó estos barcos para romper formaciones navales enteras, logrando victorias perfectas contra flotas que lo superaban 10-1 en número, asegurando el control de los mares y salvando a su país de la conquista total. Conclusión. Cada una de estas 6 maravillas tecnológicas, desde el sutil fluir del agua en el Hagyeongnu hasta el fuego devastador de la Hwacha, nos cuenta una historia que va más allá de los engranajes, el bronce o la madera. Nos habla de una civilización que entendió que el progreso científico no debía ser un lujo destinado al secreto o al aislamiento, sino una herramienta viva para proteger a sus ciudadanos, mejorar sus cultivos y organizar su sociedad. La dinastía Joseon, bajo la visión del rey Sejong y el talento de ingenieros como Hang Yeong-sil, demostró que la verdadera innovación surge cuando se rompen las barreras sociales y se apuesta por la mente humana. No importaba si venías de la clase social más baja o si los libros antiguos decían que algo era imposible, la curiosidad y la observación rigurosa de la naturaleza fueron suficientes para adelantarse siglos a su tiempo. Hoy, cuando miramos estos inventos, recordamos que la historia de la ciencia es un mapa global, lleno de esquinas brillantes que a menudo pasamos por alto. La península de Corea escribió uno de los capítulos más asombrosos de ese mapa, recordándonos que el ingenio humano no tiene fronteras.